Instalación de un equipo climatizador de pequeña potencia. Introducción. Un equipo climatizador de pequeña potencia presenta dos unidades. El compresor, que se instala fuera de la vivienda, y el evaporador, que va dentro. El sistema debe conectarse a una fuente de energía eléctrica. Ambas unidades están unidas por un cable multifilar para la conexión electrónica entre ambas y por dos tubos por los que circula el gas refrigerante. En estado líquido hasta el evaporador y en estado gaseoso entre el evaporador y el compresor. El agua producto de la condensación que genera el evaporador se elimina a través de un conducto conectado a un desagüe. Fijación de la unidad exterior. En primer lugar, mediremos la unidad exterior. Ancho de máquina, altura de la máquina y distancia entre anclajes. A la hora de decidir a qué altura situaremos la unidad exterior, dejaremos un espacio de seguridad respecto al techo. Y si se trata de una zona de paso, dejaremos una altura libre al suelo de un mínimo de 2 metros. Presentamos los soportes y marcamos el lugar donde realizaremos los orificios para la sujeción. Una vez realizados los orificios, procedemos a fijar los soportes. Para ello, utilizaremos tacos de nylon y tornillos del 10 con arandela. La ausencia de arandelas debilitaría peligrosamente la instalación. Una vez fijados los soportes, comprobamos de nuevo la distancia entre anclajes y si es correcta, ya podemos presentar la máquina exterior. Cuatro Silent Blocks con su tornillería sujetarán la unidad exterior a los soportes. Colocamos los Silent Blocks. Primero los de un extremo y luego el resto. Lo fijamos con firmeza. Los Silent Blocks eliminan las vibraciones y el ruido exterior. La unidad exterior está fijada. Fijación de la placa para la unidad interior. En primer lugar, medimos la anchura del aparato para determinar la distancia desde el extremo hasta el centro. A continuación, medimos su altura. Teniendo en cuenta la altura de la unidad interior, respetaremos una distancia al techo de entre 3 y 15 centímetros. Dado que la aspiración de aire se produce por la parte superior de la máquina, a mayor distancia entre el techo y la unidad interior, mejor rendimiento. Retiramos la placa de sujeción para fijarla en la pared. En la parte posterior del aparato comprobamos el estado de las conexiones. Tubo de desagüe y tubos de frío. El estrecho canaliza el gas presurizado en forma de líquido y el ancho reconduce el gas hacia el compresor. Primero determinamos la altura adecuada del aparato respecto al techo. A continuación, tomamos la medida completa de la pared para determinar el centro. Ya podemos realizar el orificio central que sujetará la placa.
Presentada la placa, marcamos con la ayuda de un nivel el resto de orificios de sujeción. Procuraremos utilizar siempre los orificios situados en los extremos de la placa. De este modo, conseguiremos mayor resistencia al peso de la unidad interior. Retiramos la placa y realizamos los orificios. Fijamos la placa. Conexión de la unidad interior. A continuación, realizaremos el orificio en la pared que comunicará la unidad interior con la exterior. Primero taladramos desde el interior. Posteriormente, desde el exterior. Para ello, calculamos la altura a partir del techo. Realizado el boquete de entrada, trazamos el recorrido de las conexiones, manteniendo un ligero desnivel y colocando una brida de sujeción cada 60 centímetros. Para comunicar ambas unidades utilizaremos tubo recocido de cobre, un tubo sin temple que permite manipularlo fácilmente, tubo de plástico semirrígido para el sistema de desagüe y manguera multicable para las conexiones eléctricas entre unidades. En primer lugar, extendemos los tubos de cobre para comprobar si su longitud es suficiente para llegar a la unidad exterior. Cuando la distancia entre la unidad interior y la exterior excede de la longitud de los tubos suministrados, deberemos prolongar la instalación soldando otra bobina de tubo recocido de cobre. Para realizar este tipo de soldaduras, utilizamos el abocardador con el husillo para hacer manguitos. En una primera fase, fijamos el anclaje del abocardador al tubo, teniendo en cuenta el diámetro del material utilizado. El extremo del tubo de cobre deberá sobresalir unos 5 centímetros. Fijamos el abocardador sobre su anclaje y actuamos sobre el extremo del tubo. A continuación, retrasamos el anclaje del abocardador 5 milímetros más y, cambiando el husillo inicial por el de la medida definitiva, repetimos la operación. Introducimos un tubo en el interior del otro y calentamos la unión. A continuación, calentamos la varilla y la introducimos en un frasco de decapante en polvo. Cuando la unión entre ambos tubos empieza a presentar un aspecto negruzco, aproximamos la varilla y procedemos a realizar la soldadura.